Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Y Sembearda finalmente revela, después de años, cómo conoció a Gökberk. Lo que dijo sorprendió a todos. La reconocida actriz Sembearda, quien siempre ha mantenido los detalles de su vida amorosa bajo estricta privacidad, rompió el silencio en una entrevista exclusiva que dejó a todos con la boca abierta. Sembe, famosa por su elegancia y talento, habló por primera vez sobre su misterioso encuentro con el actor Gökberk Demirci, revelando una historia que parece sacada de una película romántica. No fue algo planeado, comenzó Sembe con una sonrisa tímida. Estaba teniendo uno de esos días en los que todo parece ir mal. Había olvidado mi cartera en casa y estaba en una pequeña cafetería en Katki. Entonces, él apareció, como por arte de magia. Según sus palabras, Gökberk se encontraba en el mismo lugar por pura casualidad. La vi nerviosa buscando algo en su bolso, contó él. Me acerqué y le dije, perdona, no es mi intención molestar, pero ¿necesitas ayuda? Y así empezó todo. Este primer encuentro, que ahora suena casi irreal, fue el inicio de una conexión que ninguno de los dos pudo ignorar. Sembe confesó que tras ese encuentro, se mantuvieron en contacto de manera muy discreta. Nos escribíamos de vez en cuando, sin compromisos. Solo hablábamos. Me hacía reír, y eso era lo que más necesitaba en ese momento. Lo más impactante del relato fue el momento en que Sembe admitió que durante mucho tiempo ocultó esta historia, incluso a sus amigos más cercanos. Tenía miedo de que algo tan bonito se rompiera si lo compartía. Era nuestro pequeño secreto, dijo emocionada. Por su parte, Gökberk también compartió sus sentimientos, asegurando que desde el primer día supo que Sembe era alguien especial. No era como las demás. Había algo en su mirada, una mezcla de fortaleza y ternura que me atrapó. Aunque durante mucho tiempo se especuló sobre una posible relación entre ellos, ambos actores evitaron confirmar o negar nada, aumentando aún más la curiosidad del público. Hoy, años después, Sembe decide compartir este capítulo de su vida, no como un escándalo, sino como un recuerdo valioso. A veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas, comentó. Y creo que conocer a Gökberk fue una de esas sorpresas que cambian todo. No importa dónde nos lleve el destino, ese momento siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Tras esa confesión, la entrevista tomó un tono más íntimo, casi como si Sembe estuviera hablando directamente al corazón de cada espectador. La actriz compartió que hubo momentos en los que se sintió tentada a gritar su felicidad al mundo, pero decidió proteger ese vínculo por encima de todo. Era un sentimiento tan puro que no quería que se ensuciara con especulaciones o titulares. No era un juego, era algo muy real para mí. Cuando el periodista le preguntó si hubo un momento en el que supo que lo que tenía con Gökberk era más que una amistad, Sembe no dudó en responder. Fue una tarde de otoño. Estábamos caminando por el muelle, en silencio, sin necesidad de decir nada. Él tomó mi mano, simplemente la sostuvo, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Fue ahí cuando me di cuenta de que no quería soltar esa mano nunca más. Con cada palabra, los ojos de Sembe se iluminaban con una mezcla de nostalgia y alegría. Aunque no confirmó si aún están juntos, dejó entrever que el vínculo entre ambos sigue intacto, al menos emocionalmente. No sé qué será del mañana, dijo suavemente.
pero sé que ese encuentro marcó un antes y un después en mi vida. A veces las personas llegan, te transforman, y aunque el tiempo pase, se quedan contigo, en cada decisión, en cada paso. Goldberg, por su parte, también brindó una pequeña declaración exclusiva para el canal, en la que habló con sinceridad. Sembe es una de esas personas que aparecen una vez en la vida. No sé cómo describirlo, ella me enseñó a ver el mundo desde otra perspectiva. No hace falta estar juntos todo el tiempo para saber que alguien dejó huella. Ambos actores, reconocidos por su profesionalismo y discreción, lograron mantener esta historia lejos del ojo público durante años. La razón, según ellos, fue siempre la misma: preservar la autenticidad de lo vivido. Lo interesante es que, pese a no haber compartido fotografías ni declaraciones públicas, los fans más fieles siempre intuyeron que había algo especial entre ellos. Pequeños gestos, miradas captadas en eventos o entrevistas conjuntas, alimentaron la teoría durante años. Ahora, con esta confesión, se confirma lo que muchos sospechaban pero no se atrevieron a afirmar. Sin embargo, Sembe insiste en que más allá del romance, lo que quiere compartir con el público es una lección. A veces nos obsesionamos con el futuro, con etiquetas, con certezas. Pero lo que realmente importa es cómo te hace sentir una persona. Goldberg me hizo sentir vista, escuchada, respetada. Y eso vale más que 1000 promesas. Desde que el video fue publicado, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, cariño y admiración. Los seguidores aplauden la valentía de Sembe por abrir su corazón y contar una historia tan personal con tanta honestidad. Muchos comentan que su relato es una prueba de que el amor verdadero no necesita ser perfecto ni público para ser real. Otros, simplemente, agradecen por haber conocido una faceta más humana de la actriz que tanto admiran. La entrevista ha sido un éxito rotundo, con millones de visualizaciones en apenas unas horas. El canal ha recibido miles de mensajes solicitando una segunda parte, esta vez quizás con ambos protagonistas presentes. ¿Será posible? ¿Estarán dispuestos Sembe y Goldberg a sentarse juntos frente a las cámaras y revivir esos recuerdos? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único cierto es que esta historia ha tocado fibras profundas en miles de corazones. Porque, al final, como dijo Sembe, el amor no siempre tiene que gritar. A veces, susurra. Y si aprendes a escuchar, te cambia la vida para siempre. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Cuéntenme, ¿creen en el amor a primera vista? ¿Alguna vez vivieron algo parecido? Las leo en los comentarios. Hasta el próximo video, mis queridas amigas.